Más allá de la coyuntura, que significa desde esta movilización, que no es la primera, ni tampoco va a ser la última, de nuestra preocupación, de los conjuntos de los compañeros y compañeras que desarrollan tareas en las diferentes plantas, en diferentes departamentos, donde encontramos ya desde los pliegos de licitación que recientemente se hacían públicos, no contemplan, no hay una señal de sensibilidad, de atención a lo que ha sido el reclamo de los trabajadores en cuanto a la estabilidad laboral. Más allá de que este tema es sensible y que debemos de seguir generando las condiciones para que este proceso no deje trabajadores sin trabajo, creemos nosotros de que hay un punto que también tenemos que reflexionar. La situación del Portland no es ajena a una política de privatización, de achicamiento del Estado que se viene llevando adelante. Hemos visto de cómo el gobierno insiste, un día sí, otro día no, con la privatización del agua, que aprovecha un periodo de sequía para seguir impulsando un proyecto en la zona de San José. También vemos de cómo los compañeros de AUTE reclaman por mayor personal, por mayor cantidad de trabajadores y mayor inversión. O los trabajadores de SUTEL, que recientemente se subastaba el 5G, favoreciendo claramente la actividad privada de las multinacionales. La situación del Portland no es ajena a esta iniciativa. La situación del Portland está enmarcada dentro de un plan de gobierno que intenta generar una condición favorable para el interés privado en desmedro o en contra de los intereses del país. Que el rol de los entes del Estado es que la riqueza sea para el pueblo y no para que se la lleve un privado para afuera. Y que en esa disputa no hemos cesado. Ni siquiera cuando las instituciones estuvieron a cortina baja, compañeras y compañeros. Nosotros hoy, yo en particular como presidenta de la Federación ANCAP, no estaría hablando si no fuera gracias a la lucha histórica que llevaron adelante nuestras compañeras y nuestros compañeros de la clase organizada, resistiendo todos los embates privatizadores a lo largo de la historia. No somos un país pequeño, somos una clase organizada fuerte en un país que es capaz de enfrentar intereses de grandes capitales, compañeras y compañeros. Saludo la resistencia de nuestra clase históricamente, compañeras y compañeros. Lo que está en disputa no es únicamente las fuentes laborales de nuestros compañeros de la rama extractiva o de los compañeros de ANCAP. Lo que está en disputa es una riqueza natural de todo el pueblo uruguayo, que se la quieren entregar como un moño a los privados, a cambio de nada. El uso de la marca del ente estatal como si fuera una marca más, con lo que significa para nosotros el rol social de los entes del Estado. No somos una empresa más, somos un ente del Estado, nuestro rol es diferente, es generar ganancia que vaya hacia el pueblo, es generar producción a lo largo y ancho del país, cuestiones básicas que solamente las puede garantizar el Estado. Y como muestra tenemos un botón. ANCAP se retiró del gas, ¿y qué pasó con los trabajadores? Los dejaron afuera. No tenemos que ser muy iluminados para adivinar qué va a pasar con el Portland, compañeras y compañeros. Pero lo más grave aquí es la entrega de la riqueza nacional. Lo más grave acá es que qué va a ser del futuro de nuestras gurisas y nuestros gurises, sin riqueza, con un Estado pequeño, sin fuentes de trabajo. 3 señores de un directorio resolvieron un pliego que plantea que cada trabajador es una mercancía a negociar con un privado. Yo creo que esto es algo por demás preocupante.
No podemos permitir más retrocesos para la clase trabajadora. Les guste o no les guste a los que están acá en este edificio, la clase trabajadora no permite más retrocesos. Vale la pena recordar que hace un par de años nuestro sindicato del Supergas estaba acá peleando por el subsidio, cuando ya se avisaba desde el gobierno la quita del subsidio en el Supergas y con eso el encarecimiento del producto. Esa lucha, que también la quisimos dar en conversaciones con la coordinadora, con ANCAP, y no nos dieron lugar. Y hoy, que en aquel momento nos llamaban como alarmistas, hoy tenemos el precio de la garrafa arriba de los 1.000 pesos. Entonces, creo que algo de razón teníamos, ¿no? Luego vinimos de vuelta por las licitaciones. Estas licitaciones que se van a llevar adelante en el Portland, que ya se llevaron adelante en el Supergas. Y hace más de 6 meses nos reunimos con las autoridades justamente para que esto que hoy está pasando no pasara. Y se nos mintió en la cara, porque se nos dijo que esto era una cuestión de competitividad entre las empresas. Y hoy lo que nos encontramos es que estas empresas son competencia cuando les conviene y cuando les conviene son hermanas. Por eso toman la decisión el mismo día de hacer estos despidos masivos en las 2 plantas de Supergas más grandes que hay en el país. Nos subestimaron. Van 61 días de este conflicto. A esta altura creo que ninguno nos daba por vivo, ¿no? Pero acá estamos. Y más que orgullosos de todos los trabajadores del Supergas que siguen estando acá. Porque acá es donde se ve realmente la conciencia de los trabajadores. Y no podemos fallarle nosotros como sindicato a los compañeros que van a pasar la noche en la carpa, que vienen desde el interior dejando a la familia en la casa para pelear por su puesto de trabajo. Puestos de trabajo que no desaparecieron, sino que nos usan como moneda de cambio, como pasa en Río Gas, que la gran mayoría de los compañeros despedidos están lesionados por el propio trabajo, pero no se mejoran las condiciones de trabajo de los compañeros. Los trabajadores son descartables de Río Gas, entonces los tiran para afuera y traen trabajadores nuevos, y a los 3 meses los cambian de vuelta. Y eso es lo que generan los trabajadores: lesiones, imposibilidad de reinsertarse en otro lugar de trabajo, porque no les importa a los trabajadores, lo único que les importa es seguir facturando. Entonces precarizan el trabajo, pagan menos, no hacen relación laboral con los trabajadores, los contratan como terciarizados y después no se responsabilizan de esos despidos, como hace Codique, que de los 48 despidos reconoce 14 porque los otros son terciarizados. Se ve que no son personas, no tienen familia, no son trabajadores. Una vergüenza. Pero esto no es solo responsabilidad de las empresas, porque este escenario se le armó a las empresas desde el gobierno. Porque el gobierno es el primero en activar medidas para justamente desarticular a los sindicatos y hacerlos cada vez más débiles. Y hasta hoy se siguen votando cosas para debilitar a los sindicatos. Pero si seremos cabeza dura, que acá estamos de vuelta. Y vamos a seguir estando, porque no nos van a pasar por arriba tan fácil. Hoy se está iniciando la zafra en el Supergas y cada vez hay más trabajo y cada vez hay más dinero para estas empresas. Y esto lo reconoce la misma ANCAP, que reconoce que le sigue pagando la misma paramétrica a las empresas, le sigue reconociendo los turnos vespertinos que las empresas despidieron, porque reciben dinero por tener un segundo turno desde el 2011, y lo despiden a todos y no pasa nada, se siguen enriqueciendo cada vez más. Tuvieron un crecimiento importantísimo en la pandemia, cuando más difícil la teníamos todos. ¿Y cuáles fueron los más golpeados? Los trabajadores de vuelta. Trabajadores que pusieron en riesgo su familia, su salud, para que las empresas crezcan alrededor del 10%. Un crecimiento importantísimo. A contrapartida de eso, los trabajadores perdiendo salario. Fuimos perdiendo salario, fuimos perdiendo productividad, fuimos perdiendo beneficios. Se fueron instalando reestructuras, cada vez más terciarizaciones, cada vez más despidos y precarización del trabajo. Porque no se crean que esto no solo impacta en los trabajadores, esto impacta en los consumidores también, porque el servicio que se está dando cada vez es peor. Y lamentablemente tenemos que estar acá, los representantes prácticamente amordazados,
Porque si nosotros denunciamos situaciones irregulares que ponen en riesgo a la población, los trabajadores terminan suspendidos, como el compañero de Riogás que tuvo una sanción de 14 días por dejar en evidencia a la empresa Riogás de que estaban haciendo las cosas mal. Lo mismo pasa en Acodique. A Acodique no le molesta esa situación, le molesta que lo ensuciemos, que lo dejemos en evidencia. Y recibimos la denuncia de los vecinos, que la válvula de la garrafa le faltan algunas piezas, que llegan en condiciones deplorables. Hace muchos años se han remarcado las garrafas y no se reprobaban, gravísimo. Y nunca pasó nada, de ningún lado. Pero si un trabajador se equivoca, quédense tranquilos que están en la calle. Pero no hace falta equivocarse por hacer mal el trabajo. Para la empresa equivocarse es estar organizado, ser un trabajador sindicalizado. Porque hoy los despidos que se dan en Acodique es porque los trabajadores son revoltosos. Los trabajadores no agachan la cabeza y dicen que sí. Entonces esos trabajadores no les sirven. Así sean trabajadores efectivos de la empresa o tercerizados. Porque también a la empresa le molesta que nosotros representemos trabajadores tercerizados. Y nos echan cara a esa situación. Y por eso traen tercerizados de otras empresas. Condicionados, obviamente, lejos del sindicato. Esa es la realidad que estamos viviendo. Está todo dicho. Yo simplemente agregar 3 consideraciones. La primera, como decían quienes me antecedieron, el año pasado y el otro año estábamos acá en esta plaza frente a Torre Ejecutiva reclamándole al presidente de la República que no se privatizara la industria del cemento Portland, que se defendieran los puestos de trabajo y que el país no iba a ir en un buen sentido si terminábamos este gobierno entregando a nuestras empresas públicas y dejando el tendal de laburantes en la calle. Por ahí se dice que la ley de urgente consideración, que el movimiento sindical, junto con otras fuerzas del campo popular, impulsamos un referéndum para eliminar 135 artículos, en realidad no afecta a los uruguayos y uruguayas, que fue todo pamento que hicimos. O el problema, compañeras y compañeros, que precisamente los pliegos de licitación que sustituyeron a los contratos vigentes en el caso del Supergas obedecieron a cumplir con una ley de urgente consideración que determinara que ANCAP se retirara de la regulación del mercado de los combustibles. Sus potestades pasaron a la URSEA y esta licitación que se hacía para el Supergas venía a cumplir con ese mandato de la ley. El presidente de ANCAP, el ministro de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini, el viceministro de Industria, Energía y Minería, Walter Berry, el 20 de octubre, en paralelo a la gran movilización de ese día del Zunca, nos recibía y nos decían que en realidad nos quedáramos tranquilos, que ni en el caso del Portland ni del Supergas iba a haber ningún inconveniente con los puestos de trabajo. Bueno, resulta que a las empresas envasadoras no les ha cambiado la paramétrica, hicieron ofertas de alquiler para las plantas de envasado y lo que tenemos cuando pasamos raya de todo este proceso son más de 60 trabajadores echados, o sea que aquello que se decía que no iba a pasar sucedió. Y la coordinadora en esos 2 años anteriores y hoy reafirma que cuando el Estado se retira y le deja el espacio al capital privado, lo único que pasa es que nuestra soberanía nacional, nuestra economía y el pueblo uruguayo se ven perjudicados. Y uno de los más perjudicados son los trabajadores. Yo no me canso de decir, si alguien quiere saber qué pasa con un servicio público que se privatiza in totum, mire para la compañía del gas. Teníamos 45.000 usuarios. Hoy, luego de 2 procesos de privatización, que por suerte pudimos superar en el año 2019, en acuerdo con el gobierno de entonces y Petrobras, hoy nos llegamos a 34.000 usuarios. En ese año, en 1995, teníamos 470 trabajadores.
Hoy si incluimos hasta el gerente general somos 120. Por tanto, cada vez que el Estado se retira de un área estratégica de un servicio público, lo que pasa es que ese servicio público se deteriora, perjudica al país y perdemos laburo. Por eso estamos peleando. Por eso venimos un año y otro año. Y hoy vamos a cruzar después del acto a entregarle al señor presidente de la República una nota donde solicita que se reciba a la coordinadora de sindicatos de ANCAP para que se desmantele el proceso de privatización que viola el artículo 188 de la Constitución de la República, que claramente establece que para cualquier incorporación de capital privado a un ente público es necesaria una ley específica con mayoría de 3/5 de votos de componentes de cada Cámara. Pero claro, como esto va contra los intereses del pueblo, se prefiere hacer por la vía más antidemocrática. Y en segunda instancia, exigimos que se restituya a los trabajadores del Supergas, porque como decía Andrés, trabajo hay. No es que falte trabajo, no es una empresa que cerró y se fue. Lo que no quiere es a trabajadores sindicalizados, porque cuando un trabajador está organizado, tiene la capacidad de no someterse a los designios arbitrarios de las empresas. Porque el complemento de no llegar a acuerdo era que Acodique sostenía que quería hacer lo que quisiera en el reajuste contra los trabajadores, manejar la flexibilidad laboral como fuera, porque para este sistema somos simplemente una mercancía. En tercer lugar, y para terminar, para nosotros, como trabajadores del gas natural, es una obligación estar presente en todas las luchas de nuestro movimiento sindical. Porque si no hubiera sido por la solidaridad de todos los sindicatos, de nuestro pueblo en general, hubiéramos perdido esa huelga en defensa del servicio público y los puestos de trabajo. Y por eso entendemos que tenemos que participar activamente en el proceso del Congreso del Pueblo que impulsamos como PCNT y la Intersocial para que a estos grandes males que afectan al país, la desocupación, la pérdida de poder adquisitivo de salarios y jubilaciones, la falta de vivienda, los retrocesos en educación y la represión a estudiantes y trabajadores docentes, la falta de medicamentos en la salud y otras cosas, el trabajo, es necesario un gran Congreso del Pueblo que plantee las grandes soluciones que el pueblo uruguayo ponga arriba de la mesa en cualquier escenario para adelante. Sea quien sea que esté al frente del Poder Ejecutivo en el próximo proceso electoral, ahí deben nutrirse las soluciones que reclama el país para romper nuestra histórica dependencia, para ir hacia un camino donde, como sostenía José Gervasio Artigas, que los más infelices sean los más privilegiados. Saludar en nombre del secretariado esta movilización bien importante, que además nos pone a tono con el desafío que tenemos mañana en defensa del agua, y decir sencillamente en nombre del secretariado que defendemos el Portland, propiedad de ANCAP, propiedad del Estado, gestionada por el Estado, no solamente, como bien dijeron ya mis compañeros, en defensa de los puestos de trabajo que genera una actividad industrial importante, sino porque además persistimos en el planteo estratégico que no existe forma alguna de diversificar nuestra matriz productiva, propender a superar la dependencia y generar trabajo de calidad que no sea por considerar a nuestros entes públicos, nuestras empresas del Estado, como un factor de desarrollo productivo estratégico para nuestro pueblo. Efectivamente, convocamos a la sociedad uruguaya a que no permita la injusticia de la persecución antisindical en el caso de nuestros compañeros del Supergas, que como bien quedó de manifiesto aquí, a pesar de todos los esfuerzos negociadores, a pesar de las distintas alternativas en defensa del servicio a la población, en defensa del trabajo y en defensa de la organización sindical,
enfrentan un día sí y otro también el interés patronal con la omisión del Estado de un proceso de persecución antisindical en donde lamentablemente viene prosperando en algunos medios empresariales el concepto de que no hay mejor sindicato que el que no existe. Y dar, en nombre del PCNT, toda nuestra solidaridad con ustedes en la lucha. ¡Vamos arriba, compañeros!